Finalmente, vamos a hacer referencia a los tipos de muestreo no probabilísticos, que son, como hemos dicho, el muestreo casual, el muestreo intencional y el muestreo por cuotas. Digamos que estos muestreos se emplean cuando nosotros estamos realizando un estudio más bien de tipo exploratorio y no tenemos la pretensión de generalizar los resultados al conjunto de la población. Bueno, el muestreo casual, también llamado por conveniencia o accidental, consiste en seleccionar a personas que están o que circulan por un lugar determinado. Es un muestreo de costo muy bajo, no implica ningún tipo de listado, pero no es representativo, y en realidad nosotros no podemos proyectar los resultados, no hay ningún tipo de estimación del error muestral y prácticamente no es considerado como un muestreo de carácter científico. Es el tipo de muestreo que por lo general hacen, por ejemplo, los medios periodísticos cuando se ubican en determinado lugar, por ejemplo una esquina muy transitada, y le preguntan al primero que pasa determinada cuestión de actualidad o lo que fuera, qué opina sobre tal cosa, y no hay ningún criterio de selección de las personas que pasan, y por supuesto no todas las personas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas en este tipo de muestreo. Luego tenemos el muestreo intencional, también llamado por juicio o deliberado. En este tipo de muestreo lo que nosotros tenemos es la selección de casos típicos del universo o de la población según la opinión de un experto. Hay muchos ejemplos de muestreo intencional y es un tipo de muestreo que se emplea mucho en la investigación y en la investigación exploratoria, más que nada cuando nosotros estamos realizando un estudio exploratorio o descriptivo. Es un tipo de muestreo que se emplea mucho porque no requiere tener ningún tipo de listado ni seleccionar ninguna muestra al azar, sino que se seleccionan casos típicos según la opinión de un experto que puede ser el propio investigador. Hay algunos ejemplos conocidos de muestreo intencional. Por ejemplo, las encuestas que se realizan a boca de urna. Y otro ejemplo es los cálculos necesarios para el índice de precios al consumidor, ¿sí? que mide la inflación, por ejemplo. ¿Cómo funcionan estos ejemplos? Bueno, en el caso de la encuesta a boca de urna, ustedes saben, se hace del siguiente modo. Se envía en el día de las elecciones a los encuestadores que se ubiquen en la esquina de las escuelas en donde se vota. Y cuando el encuestador ve que sale una persona de la escuela y que se acerca a esa esquina, cuando pasa le pregunta por quién ha votado, simplemente. Y registra esta información. Luego eso se procesa muy rápidamente, porque es una pregunta muy sencilla, y se obtienen los resultados a boca de urna. ¿Dónde aparece la figura del experto que selecciona? Bueno, en la selección de las escuelas que se van a considerar en la muestra. Y esa selección se hace comparando los resultados de elecciones anteriores en la escuela y en el total de la población. Y se busca escuelas que sean representativas del total de la población. Ese es un muestreo que tiene que ver con la selección, con las encuestas a boca de urna. Y en el caso del cálculo del índice de precios al consumidor, lo que se selecciona
de acuerdo al muestreo intencional, son los alimentos que se van a considerar en esa canasta básica. O sea que el experto lo que hace es seleccionar alimentos o bienes, ¿sí? Porque no tiene que ver solamente con lo que uno puede comer, sino también con las cuestiones ligadas con la educación, la salud, y otro tipo de servicios y cosas por el estilo. Entonces hay una selección de bienes y luego lo que se hace es evaluar cómo han variado los precios de esos bienes de un periodo al otro. Entonces aquí el experto es el que selecciona los bienes que se van a considerar, ¿sí? Y entonces eso esa es un tipo de investigación que se realiza a partir de un muestreo intencional. Por supuesto, este tipo de muestreo es útil para cierto tipo para la obtención de cierto tipo de datos, y puede ser una desventaja el hecho de que el experto pesa mucho en la selección de las unidades y por lo tanto puede ser tendencioso debido a las creencias del experto. Si el experto no aprecia bien cuáles son los bienes a incluir dentro de la canasta de alimentos, o si no selecciona bien las escuelas en las que se va a hacer el boca de urna, los resultados fallan. Tenemos el muestreo por cuotas. Este tipo de muestreo, a pesar de ser un muestreo no probabilístico, es el que más se aproxima a un muestreo probabilístico, que puede obtener resultados similares a un muestreo probabilístico y específicamente a un muestreo de tipo estratificado. Aquí lo que nosotros hacemos es asegurar que diversos subgrupos de la población estén representados en la muestra. O sea, nosotros tenemos que conocer cómo se distribuyen determinadas variables en la población, por ejemplo, cuántos varones y cuántas mujeres tenemos en nuestra población, cómo se distribuyen de acuerdo a la edad, esa población, cuántas personas tenemos entre 18 y 25 años, cuántos entre 26 y 33, por ejemplo. Bueno, cuántas personas pertenecen a un nivel socioeconómico alto, cuántos a un nivel socioeconómico medio, cuántos a un nivel socioeconómico alto. Y entonces lo que hacemos es replicar esas características de la población en nuestra muestra. O sea, si nosotros tenemos que en la población el 50% son varones y el 50% son mujeres, vamos a pedir que en nuestra muestra la mitad sean varones y la mitad sean mujeres. Si tenemos que hay un 15% en la población de personas entre 18 y 25 años, vamos a seleccionar un 15% de nuestra muestra entre personas de 18 y 25 años. Este sería entonces el muestreo por cuotas. ¿Cuáles son las ventajas? Introduce cierta estratificación, por lo tanto logra cierta homogeneidad en la muestra, no requiere ningún tipo de listado. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, que puede ser tendencioso si las variables consideradas no son las adecuadas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que seleccionar claramente cuáles son las variables a partir de las cuales vamos a armar las distintas cuotas, de acuerdo a datos de variables que influyan en nuestro tema de investigación.